Hebreos capítulo 1, primera parte, el Mesías superior a los ángeles. Una de las características más importantes de esta carta es que constantemente vamos a estar citando la Torá, vamos a estar citando los profetas y los salmos. El libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos es vital, es fundamental para todo creyente y para que todo creyente entienda toda la verdad acerca del Mesías. Y quise usar esta palabra, es decir, toda la verdad acerca de quién es, de dónde viene, eh, y uno de los aspectos más importantes, el aspecto acerca de su deidad. Entonces, acompáñame por favor en tu Biblia, ahí en la carta a los Hebreos, desde el capítulo 1. Verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a detenernos ahí. Nos dice el autor que Dios ha hablado a su pueblo en diferentes tiempos de la historia y lo ha hecho de muchas maneras. Y cuando se refiere a los padres, no solo se refiere a los patriarcas, que estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, sino que es una referencia a muchas generaciones. Es decir, que Dios ha hablado a muchas generaciones a través de los distintos liderazgos que ha habido en la historia en el pueblo de Dios. Y por lo tanto, ha habido un testimonio siempre de la revelación de Dios a través de todas estas generaciones. No ha habido una generación en el pueblo de Dios en que Dios no se haya manifestado a su pueblo. Así es de que esta revelación de Dios en todas las generaciones se dio a través de los profetas que fueron enviados al pueblo, y esto es muy importante en virtud de que es precisamente a través del mensaje de los profetas que es posible saber quién es el Mesías. Algo que tú seguramente has escuchado o visto redes sociales, YouTube, etcétera, es acerca de especulaciones, ¿no? Sobre todo hablando del pueblo judío, en referencia a ciertos líderes del pueblo judío ortodoxo que quieren identificar a determinados líderes judíos con el Mesías. Eh, Esto ya tiene mucho tiempo y de repente causa mucha sensación, mucha curiosidad. Hay que tener mucho cuidado de todas estas cosas. Recuerden ustedes, algo muy importante, recuerden que el pueblo judío ortodoxo no tiene, ellos no tienen la revelación del Mesías acerca de su primera venida. Ellos no creyeron en Yeshua y no creen en Yeshua como el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante porque ellos aún continúan en estos aspectos que son naturales en toda aquella persona que no conozca, eh, que no conozca a los profetas, que no conozca la Torá, que no conozca los salmos y que no conozca el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo en realidad. Entonces ellos al no haber creído, no tienen el Nuevo Testamento, no tienen las cartas de los apóstoles, aquellos enviados por el Mesías. Entonces ellos están faltos de este conocimiento y no significa que no conozcan la Torah, por supuesto que la conocen los profetas, los salmos, etcétera, todo lo que ellos identifican como la Biblia hebrea, el Tanaj. Entonces,
Y esto, por supuesto, que para ti y para mí es algo muy importante, de lo cual tú te tienes que aferrar para que no caigas en el error de demeritar en la majestad y en el señorío de Jesucristo, de Yeshua. Esto es muy importante. Este es el propósito de la carta y te vas a dar cuenta cómo es que el autor de la carta, desde el versículo 1, poco a poco va en ascenso acerca de esta exposición del Mesías. Verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, primero habla acerca de los patriarcas, tiempos antiguos, y que Dios ha hablado a su pueblo, siempre. Y lo hizo a través de los profetas, pero dice, y en estos postreros tiempos ha hablado por el Hijo. Estamos hablando que el autor de la carta a los Hebreos es un poco después del Mesías de Yeshua, y entonces está hablando, es una referencia muy clara a Jesucristo, a Yeshua, el Mesías. Entonces, este pasaje se encuentra muy vinculado, muy relacionado con el final, la parte final del versículo 1, en donde se nos dice que Dios ha hablado a los padres por los profetas, y en el versículo 2 se nos confirma que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, Yeshua, el Mesías. Y esto es muy interesante porque esa es la razón por la que la Escritura nos habla del espíritu de la profecía. Toma nota, por favor, ve tomando nota porque todo va a ir relacionándose. La Escritura nos habla acerca del espíritu de la profecía en relación al testimonio del Mesías. Estamos hablando de que en estos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo, de Jesucristo, de Yeshua. Entonces, esto es un testimonio y las Escrituras nos hablan del testimonio del Mesías, que es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19. A partir del verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, está escribiendo Juan, quien recibió la revelación de Jesucristo. Dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Ahora bien, yo te pregunto, ¿tú eres un creyente fiel? Esa no es pregunta, yo lo quiero afirmar. Pero yo te pregunto, como creyente fiel, ¿tienes el testimonio, retienes el testimonio de Yeshua? Si es así, significa que entonces tú conoces la profecía. Entonces, un requisito para afirmar, que tú puedas afirmar que tienes el testimonio de Yeshua, significa que conoces la profecía. Porque Jesucristo es la manifestación de toda la profecía. ¿Ok? Yeshua es el espíritu de la profecía. Este pasaje, en relación a lo que nos confirma el autor de la carta a los Hebreos, nos indica que siempre que entendamos correctamente la profecía, entonces entenderemos mucho mejor la revelación del Mesías. Entonces, continúa de eso una vez más. Verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Imagínate todo lo que nos habla en un solo versículo. Entonces vemos el pasaje que nos dice que fue constituido heredero de todo.
¿Qué es lo que no dice? Este pasaje no dice que muchos fueron constituidos herederos de todo. Y esto quiero aclararlo porque tú y yo somos herederos. Hemos sido hechos herederos. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué entonces el autor de la carta a los hebreos dice a quien constituyó heredero de todo? Entonces, esto es muy importante hacer notar, porque esta expresión es tajante en relación al hecho de que al ser el unigénito Hijo de Dios, Él es quien tiene toda la autoridad por ser heredero de todo. Ahora, el contexto de la calidad de heredero de todo que tiene el Mesías no es el mismo del que habló el apóstol Pablo cuando él escribió acerca de nosotros en Romanos capítulo 8, si quieres acompañarme en tu Biblia. Romanos capítulo 8, verso 16. En adelante dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Recordemos que el autor de la carta a los hebreos nos está hablando del Hijo. Y entonces dice Pablo, hemos sido hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, por supuesto, herederos de Dios y coherederos del Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, ya que hay una condición. Coherederos con el Mesías, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí está hablando Pablo también de estos dos aspectos, la calidad de hijos que tenemos, pero también de coherederos con el Mesías. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que estamos haciendo cuestionarios, ¿eh? Estamos haciendo cuestionarios para que los respondan durante la semana, pero me voy a adelantar con una preguntita. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el hecho de que el Hijo de Dios, al ser constituido heredero de todo, fue constituido Dios sobre todas las cosas. Y eso es una confirmación de su deidad. Algo que tú y yo no tenemos, por supuesto. Mientras que la calidad de hijos que tenemos los creyentes, como coherederos juntamente con Él, tiene que ver con la posibilidad de heredar junto con Yeshua el reino, y el contraste de esta condición del Mesías respecto de todos los creyentes como hijos, lo hace el propio autor. Él mismo hace este contraste al afirmar que por el Hijo fue hecho el universo. Punto. Algo que debemos resaltar, que precisamente esta palabra que usó el autor de la carta, la palabra universo, en el griego es la palabra aion, y que tiene que ver con la palabra eternidad. Es decir, que Él no fue creado. Él es eterno, por un lado. Y en relación a el universo, por quien fue hecho el universo, significa que por él no fue creado solo este mundo en el que habitamos tú y yo, sino las galaxias. Entonces imagínate, ¿no? O sea, para que entendamos perfectamente de qué está hablando y en qué lugar está posicionando el autor de la carta a Yeshua, al Mesías. Y esto porque lo quise hacer notar, porque a través del tiempo ha habido personas que en su confusión han llegado a la arrogancia y la ignorancia, por supuesto, esa arrogancia viene de la ignorancia, de considerar a Yeshua como un hermano, como tú y yo. O sea, él lo dice, por supuesto, lo dijo, lo escribió, sí,
Pero lo que nos toca a nosotros es entender realmente cuál es la posición de Él, su majestad, su señorío. O algunos otros lo consideran como cualquier otro rabino. Dicen, no, pues fue un rabino nada más. Perdón. Como profeta también, como cualquier profeta. Y ese tipo de afirmaciones, de expresiones acerca de Yeshua, eh, proviene solamente de la ignorancia, lamentablemente, de la falta de conciencia de acerca de quién están hablando. Continuamos, verso 3, el cual, y si continúa hablando del Mesías, de Yeshua, dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en este sentido, Yeshua es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros, cuando tú quieres ver al sol, realmente no podemos ver al sol. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos percibir? Sus rayos, solamente los rayos que nos llegan es lo que podemos ver. De la misma manera, nunca hemos visto al Padre, pero lo vemos a través del resplandor del Hijo de Dios. Y para entender esto, la palabra resplandor en el griego es la palabra apaugasma y se traduce como un resplandor que brilla desde una fuente de luz. El filósofo antiguo griego Filón utilizó esta misma palabra, la palabra griega apaugasma, que es resplandor, para describir el logos, el ser, la mente inteligente que ordenó el universo. Así es de que el escritor a la carta a los hebreos explicó al Mesías, Yeshua, en términos que tenían que ver tanto, que lo podían entender tanto los judíos del primer siglo como aquellos que estaban familiarizados con la filosofía griega de aquel entonces. Y continúa el verso 3, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Subraya la palabra de su poder. El poder de la palabra del Mesías tiene que ver con el hecho de que él podía sanar, perdonar, él podía expulsar demonios, calmar la furia de la naturaleza, él podía resucitar. Y lo vemos en los evangelios. Por ello, cuando leemos que él sustenta todas las cosas, esto significa que su obra mantiene una constancia relación con el mundo. Marcos capítulo 4, a partir del verso 35, vamos a ver un ejemplo de eso. Recordemos simplemente porque ustedes ya lo conocen, ya estudiamos los evangelios. Marcos 4, a partir del verso 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Está hablando Yeshua con sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento. Fíjate bien lo que dice la Escritura. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La palabra de su poder. En este momento, el autor de la carta a los hebreos nos está remitiendo al Génesis. Nos está recordando qué es lo que implica, lo que implicó y lo que implicará
la palabra de su poder. Y nos recuerda lo que sucedió en el Génesis, a la creación, y recordemos que todas las cosas no estaban en orden, sino que la tierra estaba desordenada y vacía, dice el pasaje, y Dios comenzó a dar instrucciones para que todo tuviera un orden, es decir, a través del poder de su palabra. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Una vez más, el poder de su palabra. Así es de que lo que aprendemos acerca de la palabra que habla Dios es que a través de esta palabra hablada en la antigüedad y de la palabra escrita, confirmamos que la voluntad de Dios se está cumpliendo y se cumplirá. Así que cuando leemos en esta palabra escrita que es el Hijo de Dios quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, significa que todo creyente depende de la palabra de Dios escrita si en verdad queremos ser las personas que Dios quiere que seamos. Y si nuestras vidas van a dejar a reflejar su voluntad. ¿Es lo que tú quieres en tu vida? ¿Que tu vida refleje la voluntad de Dios? Entonces tienes que estar atento a la palabra de su poder. Porque Él está creando, Él está purificando, Él está transformando tu vida. Verso 3 continúa, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto es muy interesante porque acabamos de ver que el autor de la carta nos lleva hasta el Génesis, ¿sí? Nos lleva hasta el Génesis, hablando de la creación que fue hecha por el Hijo, y vemos que el capítulo 1 de Génesis, ahí nos describe que la tierra estaba desordenada, pero por su palabra fue ordenada, fue limpiada, fue purificada, que es justo lo que ahora el Mesías ha hecho en nuestras vidas. Es decir, que nos ha limpiado de nuestro desorden, nos ha limpiado de nuestros pecados. La creación y nuestra condición espiritual están totalmente vinculadas entre sí, una vez más. La creación y nuestra condición espiritual están vinculadas entre sí. Cuando venimos al mundo, automáticamente fuimos parte de la consecuencia del pecado original, la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Sin embargo, el Mesías fue enviado al mundo y de la misma manera en que trajo el orden a su creación desde el principio, así ha traído el orden de Dios a nuestras vidas. Y esto tú lo entiendes. ¿Por qué? Porque has vivido esta transformación, en tu vida ha habido este cambio. Ahora bien, si tú me estás escuchando, estás viendo este mensaje, escuchándolo, si aún no has tomado la decisión de cambiar tu vida, considera esto: Yeshua, Jesucristo, puede traer el orden de Dios a tu vida. Porque de la misma manera en que estuvo la creación desordenada, estuvo vacía, tú también puedes sentirte de esa misma manera, que tu vida
está vacía, es nula, quizás que estás con una vida totalmente desordenada. Ya entendiste que no hay orden en tu vida, las cosas no van bien. Aún así, ¿sí? Esto es muy importante para ti, porque entonces, si estás en este momento de tu vida, en esta condición, significa que aún estás sin entender cuál es la verdad del propósito de tu vida, sin tener la paz que tanto has anhelado. Y créeme que no hay nada en el mundo que valga más que eso. Que, que tengas paz y al mismo tiempo que tengas la conciencia en tu vida de que Dios te ha perdonado, de que Dios te va a aceptar o te acepta. Pero todo depende de ti. Tienes que conocer cuál es el verdadero propósito de tu vida. Porque si hasta este momento de tu vida estás entendiendo que tienes mucho desorden en tu vida, significa que aún no conoces el verdadero propósito de tu vida. Necesitas conocerlo porque para esto veniste al mundo. Entonces es necesario que tengas en cuenta que conocer a Yeshua, a Jesús, el Hijo de Dios, y seguir sus pasos va a cumplir en tu vida justo esta purificación, esta limpieza que tú necesitas para ser hecho una nueva persona en Él. ¿Por qué digo en Él? Porque vas a hacer este cambio, esta transformación va a ser a través de su enseñanza, de sus principios, de todo lo que Él nos enseña. Porque la sanación y la purificación de tu vida comienza justo con el perdón de tus pecados. De la misma manera en que Dios a través del Mesías trajo este orden a este mundo, Él puede traer orden a tu vida. Así es de que, después de haber purificado nuestros pecados, el Mesías tomó su lugar a la diestra de la majestad de las alturas. Qué hermoso lo describe el autor. Y a continuación se describe una característica de superioridad. Fíjate bien, el verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yeshua fue hecho superior en el sentido de que fue hecho perfecto, completo, como nuestro Redentor por causa de sus aflicciones. Algo que ningún ángel ha hecho jamás. Hasta este momento se ha hecho una descripción de Yeshua con la que por mucho es muy superior a los ángeles, porque en estos primeros versículos se nos dice que a Yeshua se le asignan las características de heredero, de creador, revelador, sustentador, redentor, supremo. Entonces, en esta comparativa que hace el autor, cuando dice, tanto hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, vemos un contraste que resalta la supremacía de Yeshua. Porque aunque el antiguo pacto, hablando del tiempo de Moisés, el antiguo pacto, este compromiso que hizo Dios con su pueblo, vino a través de Moisés por manos de ángeles. Un mejor pacto llegó a través de un ser muy superior, de Yeshua. Fíjate bien cómo lo describió el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, a partir del verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Estamos hablando del antiguo pacto que fue a través de Moisés. Hablando de la ley, la Torá.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Este es Moisés. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y en ese sentido, hablando de los primeros destinatarios de esta carta, que fueron judíos naturales, en un momento dado pudieron haber pensado que era fácil y sin consecuencias rechazar el Evangelio. Imagínate en aquella época en donde pues ya comenzaron a perseguir a los seguidores de Yeshua, ya mucha gente que vivía en Jerusalén, de los que comenzaron a creer en Yeshua, tuvieron que irse de ahí porque comenzaron las persecuciones. Recordemos que el propio apóstol Pablo pidió cartas para ir a perseguir a los seguidores de Yeshua. Entonces, el temor de los judíos que estaban viviendo en Israel y que habían creído en Jesucristo, pues era precisamente a ser encarcelados por su fe, por creer en el Mesías, por creer en Yeshua. Entonces, una vez más, refiriéndonos a estos primeros destinatarios de esta carta, que fueron judíos naturales, ellos pudieron haber pensado en un momento dado que era fácil, mejor y quizás más conveniente para ellos, que no tuvieran consecuencias, rechazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en su forma de pensar en ese momento, y ya con esa presión, ¿qué es lo que pudieron haber pensado ellos? Bueno, el Evangelio está viniendo por los apóstoles, pero no por los ángeles. Recordando el primer pacto. Sin embargo, el Evangelio vino a través de Yeshua, aquel que es superior a cualquier ángel. ¿Por qué? Porque los apóstoles simplemente fueron transmisores del mensaje de Yeshua. Entonces, para poner en contexto este tema, vemos que el apóstol Pablo escribió acerca de una práctica de herejía que se estaba llevando a cabo por parte de la iglesia primitiva, especialmente por parte de estos judíos que habían creído en Yeshua. Y tenemos el testimonio de esto precisamente en varios pasajes. Vamos a leer Colosenses, acompáñame en tu Biblia, a Colosenses capítulo 2. Verso 18 dice y les advierte Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Te diste cuenta? Esto es una herejía, el culto a los ángeles. Y si lo estaba describiendo Pablo es porque era evidente lo que estaba sucediendo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es decir, lo que está escribiendo aquí Pablo es precisamente el efecto que estaba ocurriendo por causa de esta conveniencia que estaban viendo los judíos de pensar, de querer creer nuevamente, obviamente, por su mente carnal, que era más conveniente, mejor, creer en el primer pacto, regresarse, no tanto creer en el primer pacto, porque tú y yo creemos, por supuesto, sino rechazar el Evangelio, rechazar al Mesías. O sea, rechazar el Evangelio equivale a rechazar al Mesías, al portador del mensaje. Vamos a otro pasaje, Gálatas capítulo 1,
a partir del verso 6. Estoy maravillado. O sea, lo que está diciendo Pablo es, estoy escandalizado, espantado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías, mas si aún nosotros, o un ángel, y aquí está la advertencia, porque ya sabía Pablo que estaban regresándose a todas esta idea que tenía el pueblo judío de estar alentando el culto a los ángeles. Dice, mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Es muy duro aquí Pablo, con tal de advertirles, de hacerles reflexionar al pueblo, a los judíos, de que se alejaran, de que no regresaran a este tipo de doctrina. Entonces, y por otro lado, se nos dice que Yeshua heredó un más excelente nombre que los ángeles. Y esto, por supuesto, que nos habla de la autoridad de Yeshua. Recuerda que el nombre no tiene que ver solamente por el nombre que tuvo originalmente, a quien tú conoces, como conociste en un principio como Jesús. Jesucristo, el Cristo, su nombre original es Yeshua, que es muy importante. Tiene un significado muy importante porque habla de la libertad, ¿sí? Habla de la salvación, Yeshua. Por supuesto que es muy importante, pero más allá de lo que implica la salvación, que es su nombre, tiene que ver con autoridad. Estamos hablando de una comparativa que está hablando el autor de la carta a los Hebreos de Yeshua, del Mesías, respecto a los ángeles. Recuerden que los ángeles tienen autoridad dada por Dios. Recordemos cómo cuando murió Moisés, hubo un conflicto ahí por su cuerpo. Dice, nos relata la escritura que Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés. Pero un ángel se lo impidió. Se lo impidió y por la autoridad del ángel expresó esto: Dios te reprenda. Es decir, está haciendo valer la autoridad. Todo ángel tiene una autoridad, pero la autoridad del Mesías es superior. ¿Por qué estoy hablando de autoridad? Porque está hablando el autor de la carta a los Hebreos de nombre. Dice literalmente, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, más excelente autoridad que ellos. Ahora vamos a ver lo que dice una vez más Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, ahí en el verso 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, se humilló, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Fíjate bien lo que dice, fíjate bien cómo lo expresa, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Aquí estamos hablando de la autoridad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
le dio una autoridad que es sobre toda autoridad, para que en el nombre de Yeshua, en la autoridad del Mesías, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la autoridad. Y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces te das cuenta que cuando habla de un excelente nombre, más excelente nombre, tiene que ver, en comparación a los ángeles, tiene que ver precisamente con una excelente, mayor y superior autoridad que tiene el Mesías. El apóstol Pablo refiere que a Yeshua se le dio el nombre sobre todo nombre, lo que es una referencia a su señorío. Y esto es muy importante que lo entendamos, que nos quede muy claro. ¿Por qué? Porque muchas personas en ocasiones tú vas a ver que de repente hablan de, oran, ellos oran y se refieren a esto, por el nombre de Jesús, y ellos están pensando en su mente que el nombre de Jesús simplemente por decir el nombre, pues ya ya van a llevar a cabo esto que él prometió, o sea, todo aquello que hagas en su nombre. Pero no es así. Lo que él dijo es todo lo que hagas por causa de mi autoridad. Pero ¿para qué? Pero ¿cómo puedes hacer tú esto? Cuando eres obediente a él, cuando te has sometido a él, cuando tu vida está totalmente sometida a su autoridad, a su voluntad, a sus enseñanzas. Pero si no eres así, por más que te esfuerces en decir en el nombre de Jesús y en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, como quieras decirlo, pues no va a resultar. No va a resultar porque no tiene nada que ver con lo que implica el verdadero sentido, el más profundo sentido del nombre del Hijo de Dios. ¿Los ángeles son superiores a los humanos? Pues sí, sí, son seres espirituales, son seres más elevados, ellos son únicos, tienen una conexión con el reino celestial y con el reino terrenal. Ellos, aunque ministran en la tierra, están conectados con los cielos, como nosotros estamos conectados con la tierra, pero solamente, y bueno, espiritualmente con el Señor, pero ellos interactúan en un reino y en otro. El autor de la carta a los Hebreos confirma que Yeshua es muy superior a los ángeles y la manera en que lo confirma es a través de lo que dice la propia escritura, primordialmente el Antiguo Testamento. Así es de que, una vez más, tienes que conocer el Antiguo Testamento. Es fundamental para que entiendas, conozcas la revelación de Yeshua, el Mesías, a través del Nuevo Testamento. Así es de que a partir de este momento, el autor nos va a enseñar lo que dicen las Escrituras respecto al Mesías. Y cuando hablo de las Escrituras, es preferentemente, primordialmente, estoy hablando del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la Torá, los profetas. Verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dio Dios jamás? Dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto es impresionante. Una vez más. Y pregunta el autor. Es decir, les está haciendo reflexionar a los hebreos, a los judíos de aquel entonces, del primer siglo, y les pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Esto es lo que marca la diferencia. Que dijo Dios de Yeshua que Él es su hijo. Esto significa que a ninguno de los ángeles
Dios le dijo algo así, y la razón es porque el Mesías es eterno. Nunca hubo un momento en que no existiera. La relación que vemos entre el Mesías y los ángeles en la narrativa de estos pasajes es que a pesar de que el Mesías no es un ángel, se explica por el hecho de que la palabra ángel, tanto en el hebreo como en el griego, se traduce como mensajero. Es un mensajero. Así es que el Mesías, aunque no es un ángel, sino que Él es eterno, el único Hijo de Dios, también es un mensajero. ¿Ok? Por esa razón hay una relación muy importante aquí, porque los ángeles fueron mensajeros, fueron los malaj, los malajim, que siempre fueron enviados al pueblo en algunas ocasiones muy especiales que se describe y viendo se manifestaron a los hombres entregando el mensaje de Dios. Los profetas fueron malajins, también fueron mensajeros, entregaron el mensaje de Dios al pueblo. Yeshua fue un mensajero, pero fue el malaj, fue el mensajero. Y bueno, ese mensaje nos lo entregó. Recordemos que en este estudio hablamos de que la revelación vino desde tiempos antiguos a los patriarcas, a través de los profetas y ahora pues a través del Hijo. De manera que el Mesías fue enviado a este mundo. Yeshua fue un mensajero, pero no es un ángel, porque todos los ángeles fueron creados, pero Yeshua es eterno. Amén.